Si os digo el nombre de Bifredo Pelayo Francisco de Borja Ricard Medina, ¿os suena de algo? Lo más seguro es que no os suene, pero este hombre fue el nexo de unión entre Ferrari y Pegaso y además supo crear uno de los coches más rápidos del mundo. Así que si os interesa saber esta historia, quedaos que os la cuento. Bifredo nace en Barcelona en el año 1897 y ya desde pequeño se fijaba mucho en cómo funcionaban las cosas. Lo que más le gustaba desde pequeño era observar aviones, cómo funcionaban, su aerodinámica, en todo lo que se fija a alguien que está destinado a ser ingeniero. Y no solamente ser ingeniero, ser uno de los mejores ingenieros. En el año 1918, con tan solo 20 años, ya se había licenciado en Ingeniería Industrial. Ricard empezó a trabajar con la compañía Balllet y Fiol. Era una empresa que se dedicaba a hacer motores para bombas de agua. ¿Y sabéis a quién vendían estos motores? A la Hispano-Suiza. Una marca con una gran historia y que también se merece hablar de ella en otro vídeo. Ballett y Fiol no solamente le vendían los motores a Hispano-Suiza, sino que también la propia compañía vendía los coches de Hispano-Suiza al resto de gente o al resto de compañías. O sea que además de ser proveedores, eran distribuidores de Hispano-Suiza. En estas fechas la compañía sufrió un desabastecimiento de gasolina. Y aquí es donde hay que quitarse el sombrero con Bifredo. Porque viendo que no tenían gasolina para los Hispano-Suiza, diseñó su propio combustible. Creó el carburol. Y esto es algo que en principio no lo tendría que resolver un ingeniero mecánico. Debería de resolverlo alguien que tuviera más conocimiento sobre química. Aquí es donde se ve de qué pasta estaba hecho Bifredo. En el 1920 el ingeniero decide crear su propia compañía y lo hace junto con Francisco Pérez. En un principio la compañía se fundó para hacer motores de uso agrícola. Pero solamente 2 años después ambos se estaban dedicando a hacer coches. Y no coches normales, eran coches de competición. Hay que recordar que solamente 4 años antes Ricard se había licenciado de ingeniería. Nacen los automóviles Ricard Pérez. Estos disponían de un motor de 1,5 litros, 4 cilindros, doble árbol de leva y 4 válvulas por cilindro. Y muy malos no tenían que ser porque tan solo un año después estos coches ya estaban ganando carreras. Ganaron la subida a la Rabasada. En el año 1926 Pérez Olaguer se jubila y Ricard toma un nuevo camino. Funda Motores y Automóviles Ricard. Y como a Ricard lo que más le gustaba era fabricar coches de competición, tan solo un año después estaba presentando un superdeportivo para la época en el Salón de Automóvil de París. Presenta el Ricard 226. Tenía un motor de 1500 centímetros cúbicos de carrera corta con un bloque de fundición y una culata de aleación ligera. Además, contaba con 2 árboles de leva. En el año 29 el gran crack no solamente afectó a la economía, sino que también afectó a esta compañía. En este momento Ricard empieza a asociarse con varias compañías, funda una nueva empresa y sobre todo se dedica a ser consultor externo de grandes compañías como Mercedes-Benz, Lancia y Alfa Romeo. En el 36 la sociedad española estaba muy tensionada, y tanto sí lo estaba porque en ese mismo año empieza la guerra civil. Entonces Bifredo decide irse de España y como ya había tenido contactos con Alfa Romeo como consultor externo, aprovechó estos contactos y se fue a trabajar para Alfa. Y aquí es donde viene una de las historias más interesantes de Bifredo, una de tantas por supuesto. Rápidamente comenzó a llamar la atención de los responsables de Alfa Romeo. Tanto fue así que Hugo Gobato le designa director técnico del servicio de estudios y experiencias. Y esto quería decir que estaba al frente de todos los nuevos diseños de la marca, incluyendo también el departamento de carreras. ¿Y sabéis quién estaba mandando en el departamento de carreras en aquella época? El mismísimo Enzo Ferrari. En el año 39, Gobato le encarga a Bifredo que diseñe una especie de Fórmula 1. Por aquel entonces la Fórmula 1 no era un deporte como tal, no era un grupo de carreras como lo es ahora. Era algo que se estaba empezando a fundar, pero la Segunda Guerra Mundial paralizó todo esto y la Fórmula 1 empezaría ya en los años 50. Sin embargo, Ricard ya había diseñado un modelo que tenía una pinta espectacular. Seguramente si este modelo se hubiese utilizado después de los Alfetta, todavía seguiría siendo competitivo. Diseña el Alfa Romeo 512, todo un adelantado a su época. El motor se situaba en la parte central del vehículo y contaba con 12 cilindros. Esto le daba una potencia de 500 caballos. El 512 no llegaría a competir en Fórmula 1, pero sí que es uno de los responsables de que una marca como Ferrari exista a día de hoy. Enzo, que se encargaba del sector de las carreras de Alfa, es decir, Escudería Ferrari, que es como se le conoce hoy en día, pero por aquel entonces aún formaba parte de Alfa. Enzo, que vio el diseño del 512, dijo que eso no le gustaba ni un pelo, que a él no pasaba por ahí. El motor de los Ferrari debería de estar delante, y por ningún momento se le ocurrió por la cabeza que su Ferrari llevara motor central, al contrario de lo que pensaba el resto de la directiva de Alfa. La cosa se puso un poquito fea para Enzo y esto acabó con él en la calle
y montando una nueva escudería. Quizás si Ricard nunca hubiera estado allí, los Ferrari no existirían hoy en día, al menos no serían lo que son hoy en día. En el año 1945 el presidente de Alfa Romeo, Gobato, fue asesinado. Además lo asesinaron el mismo día que murió el dictador de Italia, que no digo su nombre, vaya que a YouTube no le siente muy bien. Y viendo todo esto, Ricard hizo la maleta y tiró para España. La verdad que el paso por España era simplemente para recoger cosas, porque su destino era Estados Unidos. La compañía Studebaker le había hecho una gran oferta y su destino era trabajar allí. Pero Juan Antonio Suárez, presidente de INI en aquel momento, es decir, del Instituto Nacional de Industria, habla con Ricard y le convence para ser el líder de la reconstrucción automovilística española. Y Ricard enseguida se pone mano a la obra y forma el Z, el Centro de Estudios Técnicos de Automoción. Además de esto, Suárez lo pone al frente de ENASA, Empresa Nacional de Autocamiones S.A. Obviamente, con ese nombre no era de esperar que se le contrate a Ricard para hacer coches de lujo. Se le contrata para que diseñe camiones y autobuses, que era lo que el país necesitaba en ese momento. Así que se pone mano a la obra y crea diseños que, además de duros como una piedra, son espectaculares de bonitos. Míticos modelos como el Moflete, que estaba inspirado en el Hispano-Suiza 66D, el Z404, que tenía una gran cruz en el centro de la parrilla, o como el Baraja, el Cabezón y el Bacalao. Como veis, apodos le ponemos a todos desde hace muchos años. Por cierto, este último, el Bacalao, fue utilizado para llevar nada más y nada menos que al coche más rápido del mundo durante esos años, el Z102. Lo de hacer estos diseños a Ricard le gustaba, pero ya estaba envenenado por la alta competición. Así que convenció a sus jefes para que le dejaran hacer un superdeportivo, cosa que en aquel momento fue muy bien vista para ejercerla como propaganda. Es decir, un país que en ese momento era una autarquía, todo lo que se consumía en el país debería de ser producido también en el mismo país. ¿Cómo es posible que fuera capaz de competir con el resto del mundo? Era prácticamente un milagro. Si realmente Ricard conseguía hacer un superdeportivo que compitiese con el resto de grandes marcas, esto suponía un golpe sobre la mesa del régimen. Era muy buena propaganda para este. Por otro lado, esto a nuestro ingeniero le venía de perlas, porque es que no había nada que le impidiera que una fábrica le hiciera las cosas tal y como él quería. No había nada porque no existía, no había una empresa que te dijera, no, de este tornillo no tenemos, tiene que ser como este. No, él decía, este tornillo tiene que ser así, y ¡pum!, ahí tenía el tornillo. Eso le vino bien en parte a Bifredo. En un primer momento se diseña el Z101, pero se desecha porque Ricard lo ve demasiado ambicioso. Y este es el momento del Z102. En el año 51 se presenta en el Salón del Automóvil de París, el que iba a ser el coche más rápido de esa época. Y no solamente era el más avanzado de esa época, sino que tecnológicamente también era superior a todos los superdeportivos. Como es normal, el Z102 era alabado por la prensa internacional. El 102 que se presentó en París contaba con un motor V8 de 2,5 litros, que estaba totalmente construido en aluminio. Contaba con 4 árboles de leva y doble carburador. Tenía un cambio de 5 marchas y un eje de Dion trasero. Más adelante llegaron las versiones de 2800 centímetros cúbicos y los de 3200 centímetros cúbicos. Este último solo se montó en la carrocería diseñada por Pedro Serra, que era la que más le convencía a Ricard, porque también hubo diseñadores de carrocería que no eran españoles y esta era la que más le gustaba a él para hacer un coche 100% español. El F112 Spider Serra batió el récord de velocidad del año 1953. Logró alcanzar los 245 km por hora. Del 102 se construyen múltiples versiones, estaba el Touring Coupé, el Spider Serra, hay muchas. Así que si le dais cariño a este vídeo, os prometo que os traigo una con todas. Así que ya sabéis, ponedmelo por aquí abajo y si no os gusta el vídeo, pues ponedmelo también. Si ya uno está acostumbrado. En el 57 Ricard abandona ENASA. La verdad es que he leído muchas teorías sobre esto, pero son diferentes versiones que ninguna llegan a coincidir completamente con la otra. Unos dicen que es por la llegada de los tecnócratas al poder y otros dicen que era porque había una especie de conspiración dentro de ENASA para que se fuera. Total, que nuestro amigo se va de ENASA, pero claro, al ser uno de los mejores ingenieros del mundo, prácticamente al día siguiente tenía trabajo. Y en el año 59 fue elegido presidente de la S.A. Lockheed, que se encontraba en París. En esta compañía estuvo hasta el año 65, año en el que Ricard vuelve al Z para seguir con la investigación de motores diésel y sistemas de frenado. En el 68 condecoraron a Ricard con la cruz del gran Alfonso X el Sabio. A los 77 años de edad, Bifredo muere en Barcelona. Y desde aquí le quiero dar las gracias, allá donde esté, por haber contribuido tanto al mundo del automóvil.
Y hasta aquí este pequeño homenaje que está elaborado con mucho cariño, porque ya os digo, no iba a ser ni el formato de vídeo, ni iba a estar dedicado a Ricard, iba a ser otra cosa diferente. Así que chicos, espero que os haya gustado este pequeño homenaje. Espero que investiguéis más sobre la figura de este gran hombre, porque es súper interesante. Así que chicos, nos vemos en el próximo vídeo y como siempre digo, siempre adelante.